Y así fue como acabé con las enfermedades, con la guerra. Creo que voy a tener que pulir otro Pulitzer. ¡Ay! Muerto por mi premio Nobel de la Paz. ¡Qué ironía! Ernest Hemingway había establecido de alguna manera su teoría de lo que él lo llamó el iceberg, es decir, aquello que se asoma a la superficie viene siendo lo menos importante, pero lo más profundo, lo que descifra todas las incógnitas, se encuentra por debajo del agua de ese mismo iceberg, que es más abundante y más importante. Conocido ya este estilo propio de Hemingway sobre su iceberg, podemos interpretar entonces que se manejan dos historias. Una, que es la menos importante y es la que nos disfraza y nos distrae, que viene siendo aquello que se asoma a la superficie, y la segunda historia, que es la que se encuentra por debajo del agua, que es la más importante y la más abundante. A esto también se le puede conocer como historia secundaria, historia oculta o historia subterránea. Hay un rasgo que distingue, casi sin lugar a equivocación, los cuentos y novelas de los escritores profesionales de los realizados por los escritores principiantes: el manejo de la historia secundaria, la pericia para jugar con la imaginación del lector, colocando en el texto algunas pistas de otra historia que fluye por debajo de la historia principal. Es lo que distingue al maestro del aprendiz. Gracias a la segunda historia o historia secundaria, es posible armar lo que se conoce como el nombre de intriga, es decir, la distribución no lineal de los momentos de la trama, o sea, expectativa ansiosa de saber cuál será el desenlace, y también conseguir un apoyo que refuerce la verosimilitud de la obra, ya que la segunda historia, al asomar aquí y allá en el texto como indicios de que existe otra cosa, provoca en el lector la impresión de que se encuentra ante una realidad densa como la vida, pues lo que más despierta en nosotros la sensación de que algo es real es no entenderlo del todo, no saberlo del todo, ni más ni menos que como ocurre con nuestra existencia. Pero vayamos por partes. Dice Ricardo Piglia que todo cuento cuenta dos historias. Esta afirmación resulta válida cuando el universo de cuentos que se tiene en mente es de escritores profesionales y con tratamiento clásico. No así cuando se trata de cuentos experimentales, posmodernos, o cuando uno, como jurado de concurso, como profesor de escritores principiantes, se enfrenta a textos que se delatan en el primer plano la totalidad de la historia. Sin embargo, lo nutrido de estas excepciones no disminuye la enseñanza que puede sacarse de la tesis de Piglia y que incluso podría extenderse a los demás géneros: novela, relato, teatro, cine, etc. Pues la historia subterránea sirve, como he dicho, para construir la intriga, o sea, para lograr la distribución, el aplazamiento y hasta la dosificación de la información que implica la trama. La historia subterránea permite reestructurar de una manera eficaz la historia que ocupa el primer plano. El ejemplo que toma Piglia para ilustrar su tesis procede de un diario de Anton Chejov, en el que figura un apunte de lo que habría podido ser un cuento, pero que quedó solamente esbozado. El carácter absolutamente esquemático de este apunte permite entender de manera inmediata en qué consiste el asunto de la doble historia. El argumento de Chejov dice, palabras más, palabras menos: un hombre va al casino de Monte Carlo, gana 1 millón en la ruleta y al regresar a su casa se mata. De acuerdo con el curso lógico, el hombre debería estar feliz y celebrar su buena suerte. Sin embargo, no es así. ¿Qué ocurre en la vida de este personaje que vuelve adecuado ese desenlace aparentemente ilógico? Una decepción amorosa, una enfermedad con una larga agonía, una deuda exorbitante y peligrosa que vuelve insignificante el millón ganado en la ruleta. La doble historia es esa historia secundaria que no se cuenta, pero que el escritor debe conocer y dejar asomar para que el desenlace, aunque inesperado, se revele como perfectamente coherente.
Esto sucede en los cuentos clásicos. La historia secundaria, y aquí nos apartamos de Piglia, es también aquello que hace que el personaje nos dé la sensación de ser real, o sea, todo lo que de él no se dice, pero que soporta la ambigüedad de su carácter y las contradicciones de su conducta. Conviene recordar que con los buenos personajes ocurre lo mismo que con las personas interesantes. Por más que sepamos de ellas, no nos dan la impresión de que lo sabemos todo. Un buen personaje es aquel que por más que avancemos en su vida no se vuelve predecible, igual que una persona interesante es aquella que por más que la conozcamos no terminamos de confiar en ella. En la vida uno solamente tiene de la gente la impresión de que se crea con la convivencia o la versión superficial que los demás nos brindan, pero jamás se cuenta con la historia completa, con los secretos que a veces ni siquiera ellos mismos se confiesan. La historia secundaria es aquello que se oculta en los recovecos del alma, sea del alma de los personajes o de las personas. Con ella podemos, asimismo, justificar todas esas pequeñas o grandes contradicciones que el personaje, si es de carne y hueso, tiene en sus acciones y sentimientos. Solo los personajes unidimensionales, no humanos, son capaces de actuar con el carácter coherente de una computadora bien programada. Los personajes, tal como la gente, dan sorpresas porque no conocemos como lectores o como espectadores de esas vidas toda la urdimbre que existe detrás de cada quien. Saber y sobre todo no olvidar durante la escritura lo que no se dice del personaje repercute favorablemente en la calidad de la obra. El mecanismo tradicional con el que un escritor entierra en la historia manifiesta la historia secundaria consiste en ir colocando algunas huellas por las que el trasfondo se asoma. Así, en el cuento de Chekhov, la historia manifiesta, de haber sido escrita, tendría que detallar la llegada del hombre al casino, las acciones conducentes a ganar el millón con todos los elementos que permitieran al lector sentirse en un casino, experimentar la emoción de las apuestas y, de vez en cuando, en franco contraste con los éxitos momentáneos, una mirada triste del personaje, un gesto de dolor, una ansiedad que fuera más allá de la que se provoca en el simple jugador. Estas rápidas pistas u otras dejarían entrever, sin que supiéramos exactamente qué, el problema que conducirá al personaje al suicidio. Distribuir las pistas a lo largo de la historia manifiesta no es la única forma de poder combinar la historia principal con la subterránea. Según Piglia, toda la cuentística contemporánea, sus rasgos de novedad, depende de la manera como el escritor resuelve esta combinación. Por ejemplo, dice, si Kafka hubiera escrito el cuento de Chekhov, habría invertido las dos historias. La historia secundaria se habría vuelto manifiesta y la manifiesta secundaria. Kafka habría vuelto amenazador al croupier, al casino, a la mesera, al hielo de la copa que bebe el jugador mientras apuesta, al número con el que gana. Ese mundo enrarecido serviría para explicar de forma evidente el suicidio del personaje. Otra forma de combinación de la historia manifiesta y la subterránea la podemos encontrar en el cuento de Julio Cortázar llamado La noche boca arriba. Aquí, una y otra historias son contadas con el mismo grado de presencia. Una es el choque de un motociclista y su consiguiente traslado a un hospital, y la otra, la historia de un sacrificio azteca, que en apariencia está conectada con la primera por ser el delirio del motociclista agonizante, cuando al final el lector descubre que la historia verdadera es la historia del hombre prehispánico, a quien le suministraron un narcótico ceremonial que lo hizo soñar ser un motociclista del siglo XX. El efecto de sorpresa es inmenso, pues la que parecía ser la historia subterránea era en realidad la historia principal. El mismo Cortázar en el cuento Todos los fuegos el fuego consigue otro tipo de combinación y lo logra con dos historias inconexas: la ruptura telefónica de unos amantes y el episodio de un gladiador romano cuando está en la arena. En este cuento las dos historias no se conectan más que por el artificio de la puntuación que permite a Cortázar, a través de frases y palabras puente, contarlas de forma simultánea, lo que a su vez le permite estructurar la intriga, dislocar la secuencia lineal de una y otra historia al entrelazarlas. Otro escritor es Óscar de la Borbolla. De entre sus cuentos conviene mencionar, por la forma sui generis en que se combina la historia, llamada Los locos somos otro cosmos. Se cuenta la escena de un loco
poco al que un doctor y un par de enfermeras van a aplicar los electroshocks, la violencia defensiva de Loco y su sometimiento al final. La historia aparentemente es lineal y, aunque en la argumentación de Loco se deja ver la existencia de una racionalidad distinta que podría constituir una pista de la segunda historia, la verdadera segunda historia está en el protagonismo tanto gráfico como auditivo de una exclusiva vocal que da al cuento un clima de manicomio, la sonoridad enrarecida que provoca el universo de la letra O. Abre un mundo en el que están encerrados el Loco con sus torturadores. Para que el lector pueda apreciar lo que digo, presento a continuación ese cuento llamado Los locos somos otro cosmos. Otto colocó los shocks. Rodolfo mostró los ojos con horror. Dos globos rojos, torvos, con poco fósforo como bolsos fofos. Combó los hombros, sollozó. No, doctor, no, loco, no. Sor Socorro lo frotó con yodo. Pon flojos los codos. Ponlos como yo. Nosotros no somos ogros. Sor Flor tomó los mohosos polos color corcho ocroso. Con gozo comprobó los shocks con los focos. Los tronó, brotó polvo con ozono. Rodolfo oró, lloró con dolor. No, doctor Otto, shocks no. Sor Socorro con monótono rostro colocó los pomos. 8 con formol, 2 con bromo, otros con cloro. Rodolfo los nombró. Doctos, colosos. Con dolorosos tonos los honró. Como no los colmó, los provocó. Son solo orcos, zorros, lobos, monos roñosos. Sor Flor con frondoso dorso lo tomó por los hombros. Sor Socorro lo coronó como robot con hosco gorro con plomos. Rodolfo con fogoso horror dobló los codos, forzó todos los poros, chocó con los pomos, los volcó. Soltó tosco trompón. Sor Socorro rodó como otro. Pronto, doctor Otto, pronto. Con cloroformo, yo lo cojo. Rodolfo, lloroso con mocos, los confrontó como toro bronco. Otto, solo con Rodolfo, rogó como follón, rogó con dolo. Rodolfo, don Rodolfo, yo lo conozco. Como doctor Novoso con shocks. Son lo forzoso. Los propongo con hondo dolor. Yo lloro por todos los locos. Con shocks los compongo. No, doctor, no. Los shocks no son modos. Los locos no somos pollos. Los shocks son como hornos. Son potros con motor. Sonoros como coros o como cornos. No, doctor Otto. Los shocks no son forzosos. Solo son poco costosos. Son lo cómodo, lo doloroso, lo pronto. Doctor, los locos solo somos otro cosmos. Con otros otoños, con otro sol. No somos lo morboso, solo somos lo otro, lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, como formó los olmos o los osos o los chopos o los hongos. Todos somos colonos, solo colonos. Nosotros somos los locos, otros son loros, otros topos o zoólogos, o como vosotros, ontólogos. Yo no los compongo con shocks, no los troncho, no los rompo, no los normo. Rodolfo monologó con honroso modo. Comprobó como los locos solo son lo otro. Otto, sordo como todo ortodoxo, no lo oyó, lo tomó por tonto. Trocó todos los pros, los borró, solo lo soportó por follón, obró con dolo. Rodolfo no lo notó. Otto rondó los pomos, tomó 2 con cloroformo, como molotovs los botó. Rodolfo con los ojos rotos mostró los rojos hombros. Notó poco dolor, borrosos los contornos, gordos los codos. Flotó. Con horroroso torzón rodó con hondo sopor. Rodolfo soñó con rocks, con blondos gnomos, con pomposos tronos, con pozos con oro, con foros boscosos, con olorosos lotos. Todo lo tocó. Los olmos con cocos, los conos con oporto rojo, los bongos con tonos como foxtrot. Otto lo forró con tosco cordón, lo sofocó. Rodolfo solo roncó. Sor Socorro tornó con poco color. Sor Flor con bochorno tomó ron. Oh, doctor. Oh, nos dobló con sonoro trombón. Otto contó cómo lo controló. Otto,
Pospon los shocks. No los pospongo. Loco, no, yo lo jodo. No soporto los rollos. ¡Pronto! ¡Ponlo con gorro! ¿Cómo, doctor? ¿8 volts? Son 8. ¡Todos los volts! Yo no solo drogo, yo domo. Lo domo, lo corrompo como bonzo. Oh, no, doctor Otto. Como Bonzo, no. ¿Cómo no, Sor Socorro? Nosotros no somos tórtolos o mocosos. Somos los doctos. ¡Oh, Sor Socorro! ¡No soporto los complots! Otto con morbo soltó todos los volts. Los prolongó con gozo. Sor Socorro con sonrojo sollozó. Sor Flor oró por Rodolfo. Rodolfo roló como mono, tronó como mosco. Otto lo nombró. Don Gorgojo. Loco roñoso. Golfo. Rodolfo zozobró con sonso momo. Otto cortó los shocks. Eso es todo, amigo.